Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y para el día de hoy pues tengo un tema que posiblemente es muy interesante para todas ustedes y todos ustedes que a veces se ven como a gatas, como en problemas para seleccionar la aguja correcta para determinado material o para determinada máquina. Y bueno, este tema me parece que vale, que es muy útil para todos y por eso pues quisiera invitarlos a que vean todo el video porque pues va a estar muy interesante. Entonces, bienvenidos. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay tres tipos de máquinas pues de coser que ya conocemos. Hay unas que son las máquinas familiares, que son esas máquinas caseras que tenían como muchos dibujitos de puntadas. Todavía las venden, algunas tienen ya como una especie de selector electrónico que nos permite pues como programar la máquina y hacer diferentes puntadas para bordados, para pues diferentes acabados. Es útil tener una maquinita de esas en la casa porque pues nos sirve para coser telas muy livianas, para hacer cosas de pronto de factura muy delicada como los vestidos de novia, y no nos frunce, digamos, las telas porque el prensa telas no pesa tanto. Hay otro grupo de máquinas que es como esta más o menos, que uno diría que son máquinas ya un poco más industriales, pero estas máquinas hoy día todo el mundo las tiene en su casa, ¿no? Ya no son tan costosas, entonces ya como que todos nos animamos a comprar maquinita industrial. Esta máquina pues tiene unas grandes ventajas, es una máquina que tiene una gran velocidad, tiene esta tiene motor electrónico, pero en su gran mayoría los motores que mueven estas máquinas tienen un cuarto de caballo de fuerza. Eso quiere decir que cambiándoles algunas piezas, ellas nos pueden servir para hacer desde lencería hasta carpas, ¿sí? Entonces, de esas tenemos la plana, tenemos esta fileteadora y pues muchos talleres, muchas señoras que cosen en sus casas tienen también una máquina que se llama la recubridora o máquina de collarín, pues que también es útil es más útil más bien para hacer ropa interior y ropa deportiva. Entonces, depende del negocio que usted quiera hacer, del tipo de prenda que quiera producir, pues va a tener la plana, va a tener la fileteadora y eventualmente pues va a tener la máquina de collarín. Si se dedica a hacer prendas como vestidos de novia y demás, va a tener una máquina semi-industrial que puede ser lo que llamamos una 20U, que además hace zigzag, hace ojales y bueno, que también es supremamente útil pues para la casa porque pues a veces las prendas de vestir necesitan ojales y esta maquinita pues no los hace. Bueno, y hay un tercer grupo que son máquinas automatizadas que se pueden programar, que tienen funciones ya digamos aprendidas y entonces pues agilizan la producción, o sea que son motores también de un cuarto de caballo de fuerza, eventualmente el mismo mecanismo pero con más elementos para programar un número de puntadas, una costura recta, procesos de corte, procesos de remate, pues cosas que ya nos facilitan un poco más la labor y que eventualmente reemplazan también pues algunos operarios que originalmente cuando se usaban estas máquinas pues eran indispensables. Entonces, tres grupos de máquinas, las familiares, estas que son como unas máquinas industriales pero ya caseras, y las industriales programables, que son ya las que existen en algunas empresas, pues que tienen ya mecanizados y automatizados un poco más sus procesos productivos. Entonces, para ellas hay diferentes tipos de agujas. Pasa que cuando vamos a comprar agujas, a veces las personas que nos atienden tampoco tienen mucha idea, ¿no? Y entonces, como ellas no tienen idea y nosotros tampoco, pues terminamos llevándonos para la casa las agujas que no son y empezamos a tener dificultades con ellas. Entonces, ¿cómo hacer para identificar la aguja que sí me le sirve a mi máquina? Entonces, si ustedes ven, todas estas cajitas tienen allí como una especie de referencias, si las ven allí, por acá las pongo ahí, una especie de referencias. Esta primera referencia que ven acá ustedes, este grupo de datos que ven ustedes acá, corresponde al tipo de máquina que va a usar esa aguja. Normalmente las máquinas cuando las compramos traen estampado en el frente, digamos la referencia, y esa referencia que traen estampadas las máquinas
siempre deberíamos poderlas encontrar en este primer grupo de datos que aparecen en la caja de las agujas. Este grupo de datos de acá tiene que ver con la dimensión de la hoja, o sea, con el grosor de la aguja, y este grupo de datos de acá de abajo tiene que ver con la punta de la aguja. O sea que fíjense que son varias cosas las que hay que tener en cuenta para comprar la aguja correcta dependiendo del material que yo vaya a coser, de la máquina que vaya a utilizar y bueno, pues del hilo que vaya a usar también, porque recuerden que hay hilos de diferentes calibres. Pero bueno, entonces empecemos hablando un poco de por qué hablamos del cubo, la hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero miremos algo. Esta aguja está compuesta como por 3 partes básicas. La primera pues es el cubo, esta parte de arriba que es lo que se inserta dentro de la barra de la aguja. Este cubo tiene un grosor específico que debe tenerlo también la barra de la aguja para que se pueda meter la aguja y atornillar. Si el cubo es delgado y la barra de la aguja es de cubo grueso, pues va a quedar la aguja fuera del centro y va a empezar a hacer vibraciones que nos van a dañar la ropa y que eventualmente nos van a dañar la máquina. Esto que es la hoja es la parte que determina el grosor de la aguja, o sea que eso es lo que varía dependiendo de la tela que yo vaya a coser. Y esta que es la punta varía también porque hay punta de lanza, punta redonda, punta tri, y entonces depende también del material que yo vaya a coser, voy a seleccionar la aguja correspondiente. Hay que decir una cosa y es que la hoja tiene al frente un canal largo. Ese canal sirve para que el hilo, cuando la aguja se inserta dentro del material, el hilo se esconde dentro de ese canal y eso es lo que impide que se rompa el hilo. Pero entonces miremos, ¿cómo pongo mi aguja al derecho? Entonces, lo que ustedes ven acá pues es la parte de abajo de mi máquina. Esta cosa que se ve aquí es una caja bobina, ¿cierto? Y lo que está dentro pues es la bobina, ¿sí? Entonces, esta bobina pues es la que se encarga de suministrar el hilo de la parte de abajo de la máquina. Recuerden que la costura pues se hace con 2 hilos. Cuando yo inserto esta caja bobina aquí, lo que quedo viendo es el frente. Fíjense que en esta máquina el frente de la caja bobina se ve hacia la izquierda. O sea que si yo me siento al frente de mi máquina, a mano izquierda voy a tener el frente de mi caja bobina. O sea que el frente de mi aguja, la parte de la ranura que les digo, tiene que quedar mirando hacia la izquierda. O sea que la forma correcta sería decir, yo quiero colocar mi aguja, entonces este frente me tiene que quedar mirando hacia el mismo sitio donde está el frente de la caja bobina. Y ese mismo principio se mantiene si la caja bobina de pronto está mirando así hacia el frente de ustedes, pues su aguja tiene que quedar mirándolas a ustedes hacia el frente, de tal forma que yo pueda enhebrar del frente hacia atrás. Cuando las máquinas son de esas maquinitas familiares, ellas van a tener aquí como una ventanita que yo abro y meto el carrete en esta forma. Y entonces ahí también la aguja va mirándome a mí, o sea, esa ranura que ustedes ven va a tener que quedar hacia el frente, o sea, mirándome a mí para poder yo enhebrar de aquí, de frente hacia atrás. Esa es la forma de ponerla al derecho. Siempre hay que subir la aguja hasta donde tranque, dicen, y ahí sí atornillar. Si la deja muy abajo, pues seguramente le va a empezar a presentar dificultades. Entonces, por ese lado, listo. En las máquinas de cadeneta, como la fileteadora que está ahí atrás, y la máquina de collarín, siempre la aguja, el frente de la aguja va a quedar al frente de donde yo estoy. O sea que lo mismo, yo voy a enhebrar la aguja del frente hacia atrás. Entonces, ahora miremos cómo se selecciona la aguja. ¿Cómo hago yo para comprar mi aguja? Yo tengo decíamos como 3 grupos de referencias en la caja. Esta primera que yo veo aquí, ya decíamos, es del tipo de máquina que voy a utilizar. Y es fácil cuando usted compra su máquina nueva porque en alguna parte de la máquina, por lo general encima del tensor, está estampada la referencia con la que la debo comprar. O sea que yo puedo tomarle una fotico a esa referencia y decir, venga, miramos en este grupo si esa es la aguja que necesito. En esta segunda línea de referencia para la máquina fileteadora, o sea, para la máquina que llaman overlock en México, B27. Ese es el tipo de aguja que utiliza esa máquina fileteadora y entonces la compro con esa referencia. Si yo tengo una máquina plana de cubo delgado,
Entonces voy a guiarme por esta línea que dice 16 por 257 y si es de cubo grueso, esta línea va a decir 135 por 5. O sea que ahí ya tienen ustedes una guía. Tengo que llevar eso aprendido la próxima vez que compre agujas porque no me vuelve a pasar que compro la aguja demasiado grande y después ya no la puedo insertar en la máquina. Entonces, si es de cubo delgado, 16 por 257. Si es de cubo grueso, 135 por 5. Si es una aguja para máquina de collarín, no sé, por aquí debe estar, dice aquí B63. La B63 es la que se utiliza para máquina de collarín y para las otras máquinas de uso muy específico, por ejemplo esta, dice 149 por 5, que es una aguja de máquina cerradora de codo. Para todas las máquinas que ustedes compren, dependiendo cualquier función la que tengan, siempre va a tener la referencia o en el manual o estampada, como digo, al frente de la máquina, y entonces con esa referencia hay que buscar en este grupo de numeritos. Ahora, si resulta que yo voy a trabajar tejidos gruesos o tejidos livianos o tejidos, digamos, medianos, voy a tener que seleccionar un grosor de aguja determinado para ese tejido. O sea que agujas hay desde la número 8 hasta la número 22, conozco yo. Eso quiere decir pues que la aguja número 8 es supremamente fina, supremamente delgadita, y la número 22 pues es una aguja muy gruesa que ya me va a servir pues para coser carpas, ¿no? Entonces, esa información, ¿dónde la consigo? Esa información la consigo aquí, en esta línea de acá. Ahí fíjense que dice 9014. 90, recuerdan que es el código del sistema métrico decimal, y 14, pues es el código que utiliza Singer para nombrar sus agujas. Siempre tienen las dos referencias aquí estampadas y pues el número de agujas que viene acá, aquí vienen 10 agujas, ¿sí? Entonces, si es tejido liviano, pues usted puede escoger una aguja desde la 8 como hasta la 12. Si es un tejido medio, puede utilizar la aguja 14 y la 16. Y si es un tejido más pesado, dependiendo del grosor, pues la aguja 18, la de 20, la 22, más o menos así. Hay códigos intermedios, pero realmente no se usan mucho, se usan más los pares. Y aquí está la punta de la aguja. ¿Qué tipo de punta debo usar y por qué puntas distintas? Entonces, yo creo que ya todos sabemos que hay diferentes tipos de tejidos. Hay unos tejidos planos, que son los que se hacen con un telar, y hay otros tejidos de punto que los hace una tejedora, como el tipo de tejido que hacen las abuelitas con 2 agujas, más o menos es así. Para el tejido plano está la aguja R, no sé, de ahí se ve bien, tal vez. Para ese tejido plano, la aguja R es una aguja del tipo de punta de lanza, o sea que la aguja corta las hebras. Por eso cuando usted tiene que soltar sus costuras, se va a dar cuenta que le van quedando unos huequitos ahí donde estaba el hilo que cosimos con esta aguja, ¿no? Porque ya va cortando, y donde corta va metiendo el hilito, y entonces por eso cuando suelto me queda la marca. Hay otras agujas que son de punta redonda. Estas son como las más universales, estas que dicen SUK, pero hay SES y hay SKF, dependiendo. SES es la aguja punta redonda que utilizamos para coser licras, tejidos muy cerrados. SUK es la de tramas medias, por eso creo que las tenemos más común y corriente. Y la SKF es la que utilizamos para coser suéteres en lana, en acrílico, en ese tipo de materiales que ya tienen la trama un poco más gruesa. O sea que su merced lo que tiene que hacer es como poner a contraluz su tejido. Si no ven ninguna lucecita, pero el tejido es elástico, escoja digamos, si alcanza a ver unos huequitos de su trama, escoja aguja SUK. Y si ve muchos huecos muy grandes en ese tejido a punto, pues le convendría utilizar una aguja SES. ¿Qué es lo que pasa con estas agujas de punta redonda? Ellas no cortan, ellas buscan un huequito entre la trama para meterse. Entonces la aguja SES tiene una punta redonda pero muy fina, y entonces ella busca por dónde ir cosiendo para no reventar las hebras, porque recuerden lo que pasa
cuando uno tiene un tejido de punto y de pronto se le arranca una hebra, pues se le va por ahí todo el tejido. Por eso ustedes ven camisetas que en las costuras del cuello como que se empiezan a abrir huequitos y se empiezan como a reventar hilitos porque las cosieron con una aguja inadecuada. Entonces la SUK pues es una punta redonda, pero es un poco más, digamos. Entonces, dependiendo del material, pues ustedes escogen. Hay unas agujas que dicen tri, lo tengo acá, pero aquí en esto dicen tri y son las agujas de 3 filos. Esas agujas de 3 filos nos sirven para coser cuero. Entonces, seguramente si ustedes han tenido una carterita de cuero a la que se le ha caído un hilito, se van a dar cuenta que la marca es como una especie de triangulito, ¿no? Porque la han cosido con aguja tri. Entonces, no se les olvide. Digamos, para escoger una aguja hay el tipo de máquina, el grosor de la hoja y el tipo de punta que se va a utilizar dependiendo de si es tejido plano, si es tejido de punto o si es no tejido como los cueros. Hay otra cosa que debo decir, que me gustaría decir acá, y es que digamos que originalmente las agujas todas eran de acero inoxidable y ante cualquier dificultad se partían, ¿cierto? Ahora las agujas son hechas de otras aleaciones y se doblan. Y cuando se doblan, a veces uno no se da cuenta, pero entonces resulta que la costura no le queda de la misma calidad, pero no solo eso, la máquina se le va deteriorando. Entonces fíjense en esta planchuela. Esta planchuela que ustedes ven acá, si la miran con atención, ella tiene como una especie de punticos ahí marcados alrededor del orificio por donde entra la aguja, porque está hecho por agujas que se han doblado y entran por otro punto del orificio que no es el centro. Entonces le van haciendo como desgastes a este orificio y a veces los hilos ahí se enredan, se desfibran, no nos dejan trabajar y uno dice, ¿qué será que esta planchuela me resultó así? Pues es que usted no se fijó y la aguja está doblada. Diferente de esta que está nueva, si ustedes la miran, es un orificio perfectamente redondo, sin ningún otro, digamos, accidente alrededor. Pero no solo las planchuelas, también los carretes. Entonces, si ustedes miran este carretico acá, si lo ven, ahí tiene como una especie de mordiscos y uno dice, ¡ah! ¿Qué me le haría a eso? ¿Cómo sería que este carrete se dañó así? Mire que aquí mirándolo como de perfil se ven más, que son accidentes de la superficie. Cuando el hilo intenta salir por aquí, se enreda y a veces la máquina se nos desenhebra y uno dice, pero este carrete, ¿por qué me resultó así? Por una aguja doblada. Entonces, estas agujas dobladas lo que hacen es deteriorar no solo la calidad de la costura, sino poner en peligro la máquina. Entonces, hay que tener cuidado siempre de que las agujas estén en perfectas condiciones antes de empezar a coser para también que nuestra máquina se mantenga, digamos, en el estado correcto y no empiece a presentarnos dificultades. Entonces, pues creo que eso ha sido todo por hoy. Espero de todo corazón que les sirva mucho, que me sigan enviando sus mensajes, sus comentarios. Vamos a abrir un medio, digamos, para el material escrito, porque a veces a mí me queda un poco difícil enviarles a su correo lo que les prometo y entonces les quedo mal. Pero, pues entonces, muchas gracias por su atención. Recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas y pues que por aquí sigo pues a la orden para lo que ustedes me necesiten. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.